Segunda Timoteo 2, 3 al 10. La palabra del Señor dice así: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. ¿Qué nos dice? Tú también diviértete, goza. ¿Qué dice? Tú también sufre ¿qué? Penalidades, ¿cómo qué? En mi versión dice, tú pues sufre trabajos como buen soldado de Jesucristo. Ahora viene una pequeña explicación y dice, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. En otra versión dice, el que corre. Amén. Y si usted no corre legítimamente, las cosas no lo van a salir bien. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. ¿Usted quiere recibir? Entonces, ¿qué? Hay un dicho que dice, el que no trabaje, que no coma. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo. Oiga bien, este es Pablo hablando y dirigiéndole a Timoteo y diciéndole, en el que todavía sufro trabajo, hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pueden apresar este cuerpo, pueden hacerle a este cuerpo lo que quieran, pero lo que hay dentro de mí, nadie lo va a pagar. De lo que está dentro de mí, nadie lo va a quitar. Nadie va a pagar que yo hable, nadie va a quitar que yo hable de él. Amén. Y ahí sigue diciendo, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde. Padre, permite que tu palabra, Señor, en esta tarde sea de bendición para cada uno de nosotros. Sea de bendición para mi vida, como también para el pueblo que está aquí en esta tarde, Jehová. Padre, permite que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a través de tu siervo en esta tarde, Señor. Que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando tu palabra, Señor, y sea tu palabra de edificación, de consolación, oh Padre, para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Y en esta tarde vamos a hablar sobre el soldado cristiano. Ustedes me dijeron que ustedes eran soldados. ¿Cuántos soldados hay aquí? Hay algo en la militar y es que aunque nos dan duro, también nos animan, ¿no?, a seguir. Aunque en veces nos hacen sufrir o nos hacían sufrir, pero también nos animaban. Pero también es algo que debemos de aprender, y algo que aprendí es que, hermanos, cuando alguien deshonra toda la unidad. Y si deshonra toda la unidad, si era capitán o lo que sea, algo que al mismo tiempo a nosotros nos llegaba como ejemplo, pero al mismo tiempo nos daba tristeza, porque al ver a un sargento o un capitán que había deshonrado por una u otra forma, lo ponían enfrente de toda la unidad, y al recluta más recluta, el más allá votado, no sé si lo hagan por acá, pero eso lo hacían allá, y le quitaban, lo llevaban a que esa persona le quitara sus rangos, esa persona misma le quitara sus rangos, se los arrancara de la camisa, los tirara al piso, y luego a toda la unidad nos mandaban a dar media vuelta y que le diéramos la espalda a esa persona por algo deshonroso. En la ley pasaba lo mismo.
para que todos lo aprendieran. ¿Qué era? Al que cometía algo, ¿qué se le hacía? Lo apedraban. Y en una de esas, como pastor loco, ¿no? Se le ocurre en veces a uno de ese, Señor, sería bueno volver a ese tiempo otra vez para no estar lidiando con tantas situaciones. Así el pueblo aprende a ver, por ejemplo. Pero después digo, no, Señor, tú dices que tú eres un Dios misericordioso, pues voy a orar, Señor, para que tú hagas la obra. Pero, hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Nos falta carácter. Todos me dijeron que eran voluntarios. Todos aceptaron voluntariamente. ¿Qué dice Pablo? Le dice Pablo a Timoteo, aquí en el versículo que acabamos de leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay algo que cuando tú entras a ser voluntario, primeramente, debes de saber que ya no tendrás esa libertad que tenías en la civil. Yo quería salir los fines de semana como salía antes, pero no, era si me tocaba. Y los primeros 3 meses era instrucciones y no salíamos. Y eso es igual acá, son 3 meses, right? De instrucciones sin salir a ver a su familia. Es estar encerrado en ese lugar. Amén. Es estar encerrado, ¿para qué? Para entender que ya no tienes esa libertad. Que hay alguien que va a decidir sobre ti a dónde ir y a dónde no ir. La palabra del Señor dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando nosotros venimos a Cristo, pertenecemos a Cristo. Y esa libertad que teníamos antes en el mundo ya no debe existir, porque ahora quien gobierna mi vida es Cristo. Ya no me mando yo, ya no voy a donde quiero ir, sino a donde Cristo me lleve. Por eso es que el Señor, cuando estaba hablando la pastora, dice, me es necesario. Cree que le sucedió porque el Señor Jesús nada más se le sintió y dijo, voy a ir a Samaria. No, era porque era dirigido por su Padre que está en los cielos. Hay lugares que Él no pasó. Hay lugares que Él no fue. Aunque Él pudo haber ido, Él no fue. ¿Por qué? Porque era su Padre quien lo dirigía. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros cuando venimos a Cristo debemos de saber? Que ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Quien gobierna nuestras vidas es ¿quién? Jesucristo. El soldado, vamos a ver que el soldado cristiano en primer lugar se convierte en un buen lidiador, enrolándose voluntariamente en los ejércitos del Señor. ¿Cómo? Primeramente abandona su vida anterior. Decide abandonar los privilegios que tenía. Cuando se enreda uno en el ejército, aprende a abandonar su comodidad. Aún aunque usted diga, hermano, yo duermo en un petate, pero dormir en un petate o en una cama de colchón y de ahí estrecha, pequeña, usted dirá, como joven dirá, tengo una camita pequeña aquí, pero con la comodidad de su casa, hermano, no hay nada. Cuando usted duerme allá a la intemperie y tiene que dormir a donde le agarre la noche, yo me reía, le comentaba al hermano, porque decía, en veces con los adoradores, ¿no? Que allá en África, ahí con aquella calor y los mosquitos, yo creo que necesitamos meter un montón, le digo al hermano, meter un montón de mosquitos aquí adentro para que, yo creo que así se empiecen a parar y empiecen a alabar a Dios y a pararse para matar, para espantar los mosquitos, ¿no? Pero, hermanos, en veces de tan cómodos que estamos, de tan cómodos, mírese así, hermanos, que usted se sienta. ¿Usted cree que los cristianos primitivos tenían la oportunidad de sentarse en esa silla? Vayámonos más atrás todavía. ¿Usted cree que allá el pueblo de Israel tenía la oportunidad de sentarse en esa silla? Con aire acondicionados.
y con micrófono, speaker, para que oigamos bien todos. Allá toditos tenían que acercarse para poder oír, porque no habían todos estos instrumentos. Y tenían que estar parados a la intemperie del sol. Y todos escuchaban el mensaje. Y nadie se quejaba. ¿Será que tenemos que volver a ese tiempo otra vez? Pero ¿por qué pasa esto? Porque en veces yo miraba, perdone que le vaya, pero para que podamos entender, yo te voy a tener que hablar un poquito también de lo que conozco y manejo mucho y aprendí a manejar con la cosa del Army y todo eso. Pero cuando miraba a alguien que había pasado sin el entrenamiento que empezó desde antes, esa persona era lo más vulgar que había porque no había tenido el entrenamiento desde el principio. Y en veces hay cristianos que se quieren pasar más allá y quieren ir rápido sin tener el entrenamiento, sin tener que pasar sufrimiento ni nada y quieren seguir allá arriba. Entonces cuando vienen las situaciones, cuando tienen que tomar decisiones, aun cuando tienen que tener misericordia, son los más crueles. Cuando tienen que tener que aguantar y tener paciencia en diferentes situaciones, no soportan. ¿Por qué? Porque no pasaron el entrenamiento. Y tú como buen soldado tienes que pasar el entrenamiento. Como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, sufre trabajo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sufre. Ahora me va a decir, pastor, pero entonces todo el tiempo va a estar sufriendo. No, no se trata de eso. Siempre hemos predicado que el evangelio es gozo, el evangelio es alegría. El evangelio, hermano, yo me gozaba ayer en la montaña y veníamos bajando esa montaña bien caliente, pero de repente se puso nublado y empezó a soplar, a hacer aire y a caer aquella agua que en vez de estar levantando nuestras manos así, parecía volando, disfrutando de las maravillas que Dios ha creado. Y yo le decía, hermano, que toda esa montaña y todo eso, qué lindo, porque Dios no lo creó. Eso no lo crió primero, sino que nos crió a nosotros primero y después crió toda esa naturaleza para que tú y yo la gozáramos. O sea, Él la crió por nosotros y para nosotros. Todo lo que haya sido para nosotros. Pero ¿qué pasa? Pero para poder valorar, para poder disfrutar de todo lo que Dios ha dado, tenemos que aprender a qué, a sufrir para cuidar lo que Dios nos ha dado. Como dicen por ahí, nadie, hasta que una persona sabe lo que le ha costado, es que empieza a cuidar. Usted ve los hijos, en veces usted ve en las casas, ellos descuidan, tiran todo para allá, a ellos no les importa nada. Eso es de mi padre, de todas maneras no me ha costado a mí. Pero parece que ellos tengan que pagar su casa, tengan que pagar todo. Le aseguro que cuando lo llegue a visitar uno como padre, le va a decir, mira hijo, papi, apágame la luz que me va a salir caro el bill. Papi, quítate los zapatos que me va a ensuciar la carpeta, que la acabo de limpiar y pagué tanto. Pero cuando son de casa, ellos se meten, hacen lo que tengan que hacer y no importa. Y está bien, como padre yo me digo, de igual manera esto va a pasar y si esto los hace feliz, pues que se gocen. Después yo, ya cuando se vayan, pues entonces empiezo a reparar todo y ya, entonces cuando vengan de regreso yo les voy a decir, quítate los zapatos porque ya está todo reparado, no me vaya a hacer desorden. Pero nadie cuida algo hasta que le ha costado. Y es lo mismo, en vez de la salvación y todo esto, no la vamos a tener ese aprecio realmente hasta que no nos cueste. Hasta que realmente no sepamos lo que es realmente ser un soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo abandona su vida anterior y se rinde, amén, alegremente por la fe a Dios. Deja de ser un enemigo de Dios, porque la palabra del Señor dice que éramos enemigos de Dios. Cuando andábamos en contra, andábamos peleando en contra de Dios. Entonces éramos enemigos de Dios. Éramos del ejército, en otras palabras, para que me entienda, éramos del ejército contrario y le tirábamos a Dios.
Pero cuando nos unimos al ejército de Cristo, pasamos a ser del ejército de Jesucristo y enemigos del mundo. Amén. Ha dejado, en otras palabras, un soldado de Jesucristo ha dejado de oponerse al consejo y la autoridad de Dios. Porque en veces nosotros nos queremos más sabios cuando andábamos en el mundo y nos oponíamos a todo lo que era de Dios. No sabiendo, hermanos, que como dice allá, que realmente somos insensatos cuando nos ponemos en contra de lo que es Dios. ¿Por qué? Realmente, ¿cuántos han peleado con Dios y han ganado allí? ¿Quién le ha ganado a Dios? Hermano, yo creo que nadie que se oponga a Dios le va a ganar a Dios. Ni cuando Job le quiso argumentar, Dios le empezó a sacar, como dicen por allá, las mantillas al sol. Le dijo, ¿estuviste tú cuando yo estuve allá criando aquellas cabras monteses allá, cuando las crías estaban nacidas? ¿Estabas tú allí? ¿Estabas tú cuando yo estaba haciendo las montañas? ¿Estabas tú allí? Entonces, ¿qué tú vienes? En otras palabras, ¿qué tú me vienes a decir a mí? Si yo soy Dios. Yo soy Dios y yo soy Dios y seguiré siendo Dios. No pelees, ríndete a Dios. Como segundo, el soldado cristiano es vestido con la armadura de la salvación. Una vez, cuando uno es recluta, le dan, hermanos, le dan el uniforme más viejo, las botas viejas y todo lo viejo de los demás. A mí me tocó, nosotros le llamábamos unas botas chepas, que ya no existen hoy. Pero eran unas botas que todas eran de cuero, con unos tacones así, de grueso. Hermanos, para correr con esas botas, lo mataban. Pero con esas cuando me dieron las nuevas, hermanos, pero yo me sentía en las nubes, me sentía descalzo. Pero cuando uno es soldado nuevo, está en el adiestramiento y le dan todo lo de los otros. Tiene que irse ganando poco a poco lo nuevo, todo lo que los otros tienen. ¿Qué quiere decir con eso? Que aún dentro de aquí, en la obra del Señor, tenemos que empezar de abajo. Tenemos que ir poco a poco. Y aún, si ya está ahí arriba, dice que debemos de también seguir siendo siervos. No porque ya soy anciano o ya yo soy líder de alabanza, yo soy el anciano, soy el diácono. No, hay una situación en el baño, no, eso no me toca a mí, eso le toca allá a los diáconos, que limpien los diáconos, ellos son los encargados de limpiar. Que hay un papel por ahí que hay que recoger, no, hermano Eduardo, mande a alguien por ahí para que recoja el papel. Hay un papel debajo de la silla. No, hermano, si usted es de esta iglesia, agáchese, recójalo, llévelo al basurero, mantengamos limpia la casa de Dios, seamos los primeros. Si hay una necesidad en los baños, pregúntele, no busque al hermano Eduardo para decirle, hermano, mande un diácono, no, pregúntele, hermano Eduardo, ¿dónde están los trapeadores? ¿Dónde está la escoba? Fíjate que hay un relajo en los baños, voy a ir a limpiar. Dice que el que quiere ser grande, esto es al revés, que el que quiere ser grande en el reino de Dios, ¿qué tiene que ser? El más pequeño. No porque Dios le ha dado un cargo ya usted se va a sentir ya con ese cargo. Entonces el soldado cristiano es vestido con la armadura de la salvación. Y esto se describe ampliamente en Efesios 6:3. Y no voy a entrar muy profundo en eso, pero usted ha leído ese pasaje. Pero le voy a recordar un poco esa armadura. Y dice que tenemos que estar ceñidos los lomos con la verdad. Tenemos que tener la coraza para que seamos justos. Tenemos que tener el calzado del evangelio, que es la preparación del evangelio de la paz. Luego tenemos que tener el escudo de la fe. Y después tenemos el yelmo de la salvación. Todas estas son armas defensivas. El yelmo, el escudo, la armadura y las sandalias son armas
defensivas para defenderse. Y nos ha dado una arma ofensiva. ¿Cuántos conocen esa arma ofensiva? Solo hay dos que la conocen. Yo le voy a dejar saber en esta tarde cuál es esa arma ofensiva. Esta es la arma ofensiva que Dios nos ha dado, la palabra del Señor. Con esta arma es la que nosotros vamos a contrarrestar toda acechanza del enemigo. Nos defendemos con el escudo de la fe. Sabemos y siempre estamos creyendo que Dios está con nosotros. El yelmo nos protege de todo dardo del enemigo en la cabeza. Pero cuando tengamos que atacar, también tenemos que atacar con la palabra del Señor. No vamos a atacar con lo que nos ven en mente. Recuerde cuando el Señor fue tentado y fue llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu. ¿Qué dice? ¿Con qué se defendió? Se defendió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que usar la palabra. Esta espada la tenemos que saber manejar. Tenemos que estudiarla. ¿Para qué? Para saberla manejar. El que pelea tiene que saber manejar su arma. Tiene que saber, conocer bien su arma. En el ejército nos enseñan, nosotros no podemos utilizar cualquier arma. Nos asignan una arma. Esa es la arma de nosotros. La tenemos que aceitar, tenerla bien lista para cualquier situación. Y la conocemos tan bien, hermano, que otro, aunque la quiera venir a tocar, no la va a conocer tan bien como nosotros y no va a pegar, aunque sea buen tirador, casi no va a dar en el blanco porque yo la tengo directamente para mí. Esa arma es mía. Esta es la arma que Dios nos ha dado. Esta es la arma ofensiva que nosotros tenemos. Y una de las cosas que nosotros como cristianos en veces es que ¿cuántos se han interesado en conocer al enemigo? Y usted me dirá, pastor, pero yo no tengo que saber de ese diablo chuco o de ese cachudo, como usted le quiera llamar. ¿Cuántos se han interesado en conocer al enemigo? Y usted me dirá, pero yo tengo que saber de Jesús. Sí, pero tiene que conocer a su enemigo. Yo tengo que conocer a mi enemigo. Como ejército yo tengo que estudiar a mi enemigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estudiarlo a él para saber cuáles son sus puntos débiles, con qué él ataca, cómo es que ha venido, cómo es que él ha venido atacando, cuál es su forma de ataque, cuál es su forma de llegarle a la persona. Entonces yo voy a saber por dónde esperarlo. Usted tiene que saber cómo el enemigo trabaja, cómo Satanás trabaja. Tenemos que conocerlo. Uno de lo que le dio realmente parte, si ustedes han mirado la película We Will Soldier, es una película que fue de la vida real. El ejército vietnamita había tomado una posición en alto que no podían llegarle a ese lugar. Creo que los franceses habían tratado y habían fracasado, no estoy seguro si eran los franceses, pero habían tratado de tomar esa posición y no habían podido llegarle. Hasta que el ejército de Estados Unidos mandó, no sé si era un general o capitán, pero mandó a una persona ya con un ejército para que tomara ese lugar de posición. Este señor primero estudió a este general que estaba a cargo en aquella montaña. Lo examinó cómo es que él destruyó a las otras tropas. Lo estudió bien. Que cuando estaba en el campo de batalla, él siguió todas esas, lo que él había aprendido, más lo que le tocó que tomar en el momento ahí, pero obtuvo la victoria. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a estudiar a nuestro enemigo, saber su punto débil, cómo él ataca, para nosotros también atacarlo y vencerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque sabemos que Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario, pero no deja de molestar. Mientras vivamos en este mundo, nos va a seguir molestando. Amén. Pero nosotros tenemos que conocerlo a él. El soldado cristiano pelea bajo el emblema de la cruz. No por el emblema de
de allá de otra persona, sino por el emblema de Jesucristo. Aquí Pablo en Corintios tenía un problema, porque unos decían pertenezco a Pablo, a Cefa, a Apolos y otros. No, aquí no pertenece, usted no pertenece al pastor Elías. Usted pertenece a la iglesia universal de Jesucristo, lavada con la sangre del Cordero. El Shaddai es un nombre nada más que nos representa como un rebaño nada más aquí, pero dentro del rebaño grande o de todo que es Jesucristo. Entonces quiere decir que cuando yo deshonro o le fallo, no le fallo, no, usted no crea que me falla a mí, le falla a la iglesia universal de Jesucristo y a Jesucristo mismo. Y es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y usted me dirá, pero es que me lo tiene que hacer con amor. No, hermano, cuando se trata de pecado, es pecado. Yo no voy a ir a suavizar a alguien que ha pecado. Yo no le voy a ir a pasar la mano y le voy a decir y lo voy a alabar, como dijo Pablo, en esto no te alabo. Si tengo en algo que alabarte es cuando hagas cosas buenas, pero si estás deshonrando la sangre de Jesucristo, yo no puedo, perdone mi hermano, pero yo no puedo sobarlo ni lo puedo alabar. En veces, hermano, no, que me siento, no, perdone. ¿Qué es lo que hace el enemigo con el pecado? Te manda para que tú hayas caído ahí, es porque permitiste que el enemigo haya entrado. Y después el enemigo lo que trata es apartarte de los demás. Y después te sientes solo y dice, los demás se apartaron. No, fuiste tú que te apartaste. Primeramente te apartaste de Jesucristo y te apartaste de los demás grupos. Porque cuando una persona está en pecado, lo que hace es alejarse, apartarse. Busca a Dios nuevamente y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Vuélvete a Dios y vas a ver cómo Dios te va a levantar y cómo Dios te va a unir y te va a restaurar. Y cuando te restaure, hermano, tú vas a ser bendecido. Y no solo tú vas a ser bendecido, sino que bendecirás a otros también. Pero toma en cuenta que Dios te está diciendo, deja todo atrás. Y dirá el pastor, ¿por qué nos predica de esto? Hermano, estamos viviendo en tiempos donde la gente, aunque estamos viviendo en tiempo de gracia, la gente lo está tomando como que, oh, sí, Dios tiene misericordia, sí, Dios tiene misericordia, y yo lo sé, y yo también tengo que tener misericordia, pero hay un momento donde Dios se cansa de esa misericordia. Ya no se está hablando con un soldado, hermanos, cuando es una persona que está iniciando un año, hermanos, se le puede pasar 2, más o menos 3. Pero una persona que tiene 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 años en el evangelio, es triste. Ahora me dirá, pastor, pero será, si un momento cayó, ¿qué dice la palabra del Señor? Corra, corra a los pies de Cristo. Levántese. Y si usted es líder, yo se lo digo con toda confianza aquí, hermano. Nosotros no estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie. Yo no estoy aquí para juzgarlo a usted. Yo no soy Dios. Jesús es el que murió. Pero sí estamos aquí para dirigirlo. Pero sí, no vamos a permitir que haya pecado dentro de la iglesia. Y usted dirá, pero muchos afuera dirán, el pastor y la pastora no se dan cuenta, ¿no? Porque nosotros somos los últimos que en veces nos damos cuenta de las situaciones. Usted dirá, pero el pastor y la pastora no se van a dar cuenta. Y allá afuera andan diciendo, pero mira, esos pastores tienen a gente allá arriba. Esos pastores tienen allá de liderazgo a estas personas, pero no saben lo que estamos tratando. Y hay lugares en este momento, hay veces que en esta iglesia nosotros estamos dejando que Dios haga la obra. Y si usted es líder, hermano, venga. Si usted le falló a Dios, venga con toda confianza en nosotros y dígame, pastor, la regué. Así al estilo mexicano, hermano, la regué.
¿Cómo sería en hondureño? En puertorriqueño, ¿cómo diría? ¿Ah? Metí la pata, pastor. ¿Sabe qué, pastor? Se me atravesó una Dalila por allí, no aguanté. O un Dalilo por allí, no aguanté, pastor. Pero aquí estoy, mire, estoy dispuesto a ser restaurado. Estoy dispuesto a someterme, a que me ponga, si es posible, 1 año, 2 años de disciplina, pero necesito ser disciplinado. Necesito empezar de nuevo, pastor. Perdóneme, entrego mi cargo porque no puedo estar en esta forma sirviendo al Señor. Hermano, y continuamos y lo ayudamos, estamos listos para ayudarlo. Pero no, hermano, no espere a que Dios saque las cosas, porque estamos orando para que Dios saque las cosas. Y cuando Dios las saca, las cosas son peores. ¿Por qué no hacerlo de la mejor manera? Somos un ejército de Cristo. Somos un ejército donde lo que estamos aquí es para ayudarnos unos a otros. Pero hermanos, tengamos carácter. Así cuando nos gusta que nos alaben, cuando metemos la pata, vayamos, tengamos carácter y enfrentemos y digamos, la regué, pastor. Estoy dispuesto a lo que quiera. Amén. Si tengo que lavar los baños por 2 años, estoy dispuesto a hacerlo. Yo le diría, con gusto necesitamos personas para que laven los baños. Hermano, váyase para allá. Y ahí cada día que agárrese la Biblia antes de empezar y empiece a estudiarla hasta a que se la aprenda y se la haya estudiado toda. Pero ¿qué? Carácter. El soldado de Cristo tiene un carácter. El soldado cristiano está a las órdenes del Señor Jesús, el capitán de su salvación. ¿Cómo? ¿Por qué? Hermanos, nosotros dice en el versículo del 9 al 11, si usted lo ve, Pablo le dice a Timoteo, en el cual dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y el 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también, ¿qué dice? Viviremos con Él. El soldado tiene que luchar. No puede un soldado estar acostado. No puede un soldado estar inactivo. Un soldado tiene que estar luchando continuamente. Y en esa lucha, claro está, tiene que sufrir. Y si es posible, hasta dar su vida, si es necesario, por Cristo. Se acabaron los amenes, uno dijo amén. Pero está bien, yo continúo. Un buen soldado está dispuesto hasta dar su vida por Cristo. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por Cristo? Hay personas que a veces no cargan Biblia, perdone los que están por primera vez. Este es para la iglesia. Amén. No es para usted, para la iglesia. Pero hay personas que no cargan Biblia por vergüenza. Para que no digan, y es cristiano, pero mira cómo se comporta. Entonces mejor no cargan la Biblia para que no lo descubran que es cristiano. Como dice aquel canto, son cristianos de la secreta. ¿Han oído ese canto ustedes? El cristiano de la secreta. Y en las iglesias hay muchos cristianos de la secreta. Hay otros, aunque hoy ha cambiado, porque hoy han utilizado la Biblia para hacer, gracias hermano, para hacer fechoría. Muchos toman la palabra del Señor para esconderse de sus fechorías, pero otros tienen vergüenza de utilizarla, más otros la están utilizando para hacer su fechoría. La otra vez veníamos de vacaciones de Florida y veníamos por esta calle de la 601. Y sí venía como a 6, 7 más del límite. Después yo le bajé en uno de los pueblecitos que hay que bajarle a 35 y a 45, ¿no? Y de repente un carro que no tenía ni nada, me prendió las luces y me paró.
Ya, ¿qué hice? Bueno, voy a parar por el límite de velocidad, ¿no? Y se paró. Y solo venía la pastora y yo, porque veníamos de celebrar un aniversario. Cuando nos para, me pregunta a mí, ¿de dónde vienen? De Florida. Y dice, ¿y qué andaban haciendo en Florida? No, andábamos en nuestro aniversario. Y dice, y veníamos leyendo, Dora venía leyendo la Biblia, solo la tenía la Biblia hacia al lado. Entonces le digo, no, y ustedes dicen, ¿y traen droga? Entonces le digo, no, somos cristianos y le damos la Biblia. No, si aquí he agarrado cristianos le han hecho un hoyo a la Biblia y traen la droga dentro de la Biblia. Y nos tuvieron ahí, nos separaron, me llevaron atrás a mí, a ella la interrogaron aparte, de ahí me interrogaron a mí aparte todavía. Y le preguntaron a ella cuándo era que celebramos el aniversario. De ahí me preguntaron aparte a mí también cuándo es que celebramos el aniversario, que cuándo nos habíamos ido, y nos preguntaron las mismas preguntas pero separados, para ver si estábamos mintiendo. Luego me dice, ¿no trae droga ahí en el baúl? No, lo que traigo un montón de cocos y caña ahí, si quieres agarra ahí. Levanta el baúl y le abro, revisa todo lo que tenga que revisar ahí. No, cierra. Ok. Ya no se pidió y dice, ¿sabes qué? Que por esta es una línea donde transita mucha droga y nosotros tenemos que revisar todo carro. Gracias, perdónenos y sigan. Pero usted ve, muchos utilizan en aquellos tiempos el que portaba una Biblia, hermano, había respeto. El que usted lo miraba portar una Biblia, lo respetaban. Hoy, hermano, tenemos que ganarnos el respeto con nuestro testimonio. Nuestro testimonio. No voy a entrar mucho ahí, porque usted sabe lo que es eso, porque si no me va a tomar más el tiempo. Pero el testimonio es bien importante en nuestra vida como cristiano. Recuerde, hermanos, que aun cuando luchamos, el Señor va delante de nosotros. Dice que Él ha ido adelante de sus seguidores. Y el mismo Jesús ha vencido en su naturaleza a todos sus enemigos. Él lo ha vencido, habiendo sido perfeccionado por medio del sufrimiento, para que usted y yo realmente nos dejó lo más fácil. Porque todos solo vamos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, y vamos avanzando en el nombre de Jesucristo. La iglesia sigue avanzando en el nombre de Jesucristo. Yo avanzo en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo demonio en el nombre de Jesucristo. Porque Él ya venció a nuestros enemigos. En otras palabras, nosotros lo que le tenemos que ir dando es el tiro de gracia. Nada más. Amén. Ya nada más es viendo a ver si ha quedado medio moribundo y acabarlo de dar. Pero ya Jesucristo venció por nosotros y nos alienta día a día para que nosotros continuemos esta guerra, esta batalla que terminará hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Recuerde que el guía comanda todo el ejército espiritual. Él es el capitán, es el que va delante de nosotros. ¿Por qué temer? Ahí es donde se necesita la fe. Yo creo que Jesucristo va delante de mí. Si Él va delante, no tengo por qué temer. Yo voy también. Cuando Pedro se aventó al mar y le preguntó, ¿eres tú, Jesús? Sí, haz que yo camine sobre el agua. ¿Y qué empezó? Caminó sobre el agua. Es por fe, creyendo que Jesucristo es nuestro capitán. Amén. El Señor Jesús posee todas, hermanos, y cada una de las cualificaciones para animar a sus tropas y llevarlas en medio de todos sus conflictos hasta que haya acabado su carrera. El Señor está dispuesto, dijo, he aquí yo estoy con vosotros una semana. He aquí yo estoy con vosotros nada más el lunes. Que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar contigo todos los días, aún esos días de conflicto, Él está ahí, aún esos días que tú pareciera que no ves avance, pero ahí está Dios. Porque hay momentos, hermanos, que debemos de permanecer estable.
Hay momentos que debemos de estar quietos y esperar en Jesucristo, aguardar en Jesucristo. Él ha dado órdenes especiales, hermanos, y direcciones específicas para asegurar un éxito. Él ha dejado a través de su palabra todas las órdenes. Él ha dejado a través de su palabra todo lo que nosotros debemos de saber. Y todo esto nos garantiza hermanos, nos garantiza una victoria segura. ¿Cuántos quieren tener victoria en Jesucristo? Créale a Jesucristo, créale a Dios, que Él es el que pelea por cada uno de nosotros. El Señor ha prometido éxito rotundo en cada batalla. No hay batalla que tú no puedas vencer en el nombre de Jesucristo. No hay batalla que tú no puedas vencer en nombre del capitán que es Jesucristo. Como quinto lugar, el soldado cristiano tiene que luchar contra muchos enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos aquí? Pero mi enemigo no es Va. Mi enemigo no es Nelson. Mi enemigo no es ninguno de los que estamos aquí. Mi enemigo no es Edgar. Mi enemigo no es José. Dice que tenemos que luchar. Primeramente, tenemos que luchar contra todo enemigo interior. Oh, pastor, pero ¿cuáles son esos enemigos? Quizás no le entra muy ahí, pero le voy a mencionar algunos enemiguitos que están por ahí molestando la viña. Y que usted tiene que, en el nombre de Jesús, tiene que vencerlo. Vencer a los hermanos, esos enemigos interiores, tenemos que vencerlos, que son maldades de nuestra propia naturaleza, las corrupciones insubordinadas de nuestro propio corazón. Muy adentro de nosotros tenemos en veces todavía que vencer temores, dudas, incredulidad, ignorancia. Usted sabe cuántas veces hemos cometido errores por ignorancia. Yo he cometido muchos errores por ignorancia de no saber. Y me enojaba a mí cuando me decían ignorante. Esa palabra yo no la podía oír. Pero realmente hasta que me entró, hermano. Y es que en verdad cuando uno es ignorante de ciertas cosas comete muchos errores. Orgullo. ¿Cuántas personas son orgullosas que no les gusta que les digan nada? Egoísmo. Pleitos. No, pero en la iglesia de Jesucristo no se pleitea. Y todavía dentro de la iglesia hay muchos pleitos. Celos. Oh, cuánto está matando esto, los celos. Tanto en los matrimonios, pero también hasta celo espiritual dentro de cargos en la iglesia. Y no solo eso, aún celos en los trabajos. No le sigo para allá arriba porque no quiero llegar más. Iras, contiendas, adulterio. ¿Cuántos están bregando con adulterio desde tiempos atrás? Fornicación, borracheras. Y ya no le sigo para más, etcétera, 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 etcétera. Si no, búsquelas ahí en Gálatas 5, 19 al 21. Pero tantas cosas interiores que nosotros tenemos que vencer, pero las vamos a vencer en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. También tenemos enemigos exteriores. Esos son enemigos interiores, pero tenemos enemigos exteriores afuera. Tenemos el mundo en todas sus manifestaciones de impiedad y oposición a Dios. Y nosotros como buen soldado tenemos que vencer esas oposiciones. Con estos están ligados los poderes del infierno. Debemos de saber que hay un infierno y que ese infierno es gobernado por Satanás y sus ángeles. Tenemos que saber que allí es donde gobierna, es donde vive nuestro enemigo, pero también él gobierna este mundo.
y sus legiones de oscuridad. Él no gobierna, Él no trabaja solo. Él también tiene soldados a su disposición. Pero dice que más son los que están con nosotros. Amén. Él dice que tiene los ángeles que Él tiene. En vez de nosotros, hermanos, y yo le he dicho, en vez de los ángeles los tenemos. No, qué lindo los ángeles. En hebreo dice que los ángeles han sido criados ¿para qué? Para nuestro servicio. Ellos están para nuestro servicio. ¿A cuántos tienen a su ángel bien gordito? Pues no lo han utilizado. Pero la palabra del Señor dice que ellos están. Entonces esto me viene otra vez a pensar y me trae otra vez. Entonces nosotros estuvimos antes de los ángeles en la mente de Jesucristo también, de Dios. Porque Dios nos crió a nosotros primero para poner los ángeles a nuestro servicio. Somos especiales. Somos especiales para Dios. Tú eres especial para Dios. Valora donde Dios te ha puesto. Valora el lugar donde Dios te ha llevado. Valora la posición donde Dios te tiene. Cuídala, ámala, sírvele con amor, con integridad, con carácter, con justicia. Recuerda que el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios, hermanos, está interesado en que cada uno de nosotros tengamos fe. El soldado cristiano debe luchar y ser fiel hasta la muerte. Es cierto que aún en el ejército secular hay muchos desertores y aún en medio de la guerra tratan de correr y irse. Y dentro de aún el ejército cristiano también hay muchos que abandonan. Imagínese si usted abandona su posición, hermano. ¿Ah? En el ejército secular está dividido por, no sé aquí, pero estaba dividido por pelotones, por compañías y por pelotones. Cada compañía era un pelotón y cada pelotón era de 9 hombres y cada 9 hombres tenía una persona al mando. La compañía tenía otro que estaba al mando de todo. Pero si el que estaba encargado del pelotón dejaba a sus soldados solos, ¿qué pasaba? Esos quedaban solos. Por eso es que dice, heriré al pastor de las ovejas. ¿Y las ovejas qué? Se lo voy a poner más así. Perdón, le voy a decir, heriré al sacerdote de la casa. ¿Y qué? Y la familia se cae. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos usted ve una iglesia? Solo para probar. Solo mire, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Párense todas las mujeres. Todas las mujeres. Siéntense ahora, gracias, damas. Ahora párense todos los hombres. ¿Dónde están los otros hombres? ¿Dónde están? Usted ve, puede sentar asiento. ¿Dónde están los otros hombres? Y quizás los que están aquí están sobre ataque. Quizás algunos de los que están aquí no saben ni qué hacer. Están siendo bombardeados. Están siendo atacados por derecha, por izquierda. Están rodeados. En otras palabras, están rodeados. Están que no hayan qué hacer. Porque eso es lo primero que el enemigo busca. Destruir al sacerdote que Dios ha puesto en casa. El enemigo busca destruir al liderazgo dentro de la iglesia. Al que está sentado no le va, sí le va a dar, pero
Él va a tratar, ahora va a ver, ahora los que están ahí, que en veces, como dice, hablamos bastante y hacemos poco. Y en veces criticamos, pero criticamos a aquella persona, pero usted no sabe los ataques que está teniendo, no sabe cómo el enemigo se levanta para quererlo destruir. Porque cuando usted y yo nos decidimos servir a Cristo en cualquier liderazgo, en cualquier posición, su cabeza tiene precio. Tiene precio. Y el enemigo, o sea, está en la mira del enemigo. Y hasta que Él va a tratar por 1, 2, 3, 4 y por infinidad de veces. Pero como nosotros estamos cimentados en Cristo, cuando nosotros nos paramos en la roca que es Cristo, ni así el enemigo se levante contra lo que se levante, traiga lo que traiga, usted y yo vamos a permanecer porque estamos en la roca que es Cristo. Confiéselo, declárelo. Cuando el enemigo venga, declárelo y dígale: yo soy más que vencedor. Acuérdale y dígale: es más, Jesús ya te venció en la cruz del Calvario. ¿Qué tienes que venir a hacer conmigo? Y para que te duela más, ¿sabes qué? El infierno está preparado para ti. Recuérdele a dónde Él va. Ya Él está vencido. Cuando quiera quererlo atormentar, hermano, use la palabra. Acuérdele lo que el Señor ya hizo por cada uno de nosotros. Y déjeme, yo sé que hemos estudiado este pasaje, pero yo le quiero leer esta parte. Déjeme hablarle de esto, porque yo quiero que se le meta nos meta aquí como decía aquella hermana, en la testa, en la cabeza, en el cerebro, como usted le llame a esto, pero que se nos meta allí. Pablo está hablando, le dice que nosotros debemos de ser hasta la muerte, le está diciendo a Timoteo. Pero en segunda Corintios 11, 22 al 28, si usted va conmigo, 2 Corintios 11, 22 al 28. Mire que él tenía algo y le estaba diciendo a lo de los corintios. Le dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. Y ahí le dice: son ministros de Cristo. Como sabio hablo, yo más. Y ahí le dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces peligrosos de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, quien se escandaliza y yo no me, ¿qué dice? En mi versión dice: yo no me quemo. Todavía tengo fuerza. He pasado por todas estas situaciones. Tengo problemas con todas las iglesias. Estos me están aquí, pero todavía sigo firme al pie de la batalla y no me he quemado. No me faltan fuerzas. Estoy dispuesto a seguir adelante. Y no menciona aquí de si lo miraron mal. ¿Cuántas veces no miraron mal a Pablo? ¿Cuántas veces no lo saludaron? Pero esas eran pequeñeces para Pablo. Nosotros nos preocupamos en pequeñeces. ¿Usted ha sido azotado?
¿Has sido azotado alguna vez por Cristo? Por Cristo. Ahora sí, se metió un bochinche por allá y esa es otra cosa. Pero usted ha sido azotado por Cristo. Ha sido encarcelado por Cristo. Hay alguien que ha sido encarcelado por Cristo por predicar el evangelio. ¿Usted ve? Entonces Pablo dice, todo esto lo he pasado, pero todavía no me quemo. Todavía estoy dispuesto hasta el final. ¿Cuándo están dispuestos hasta el final? ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Amén. Nosotros como soldados tenemos que estar dispuestos hasta la muerte. Y para terminar, hermanos, quiero que usted tome esto en consideración. Y algo bien hermoso que es que el soldado cristiano, hermano, recibirá recompensa gloriosa y eterna. ¿Cuánto le gusta eso? Pues mire lo que va a obtener un soldado. Un soldado que va a la guerra y honra a su nación. ¿Qué recibe? Recibe medallas. Hay unas medallas de bronce, una cruz no sé de qué. Son diferentes condecoraciones que recibe. El presidente de acá de Estados Unidos lo manda a llamarle, él mismo le entrega ahí todo lo que es y recibe condecoraciones. Pues yo le tengo una buena noticia también. El que vence y el que esté aquí hasta la muerte recibirá, dice, la corona de la vida. Recibirá también premio. ¿Y sabe quién va a estar ahí? Se le va a entregar el mismo Señor de señores y Dios de dioses. Romanos 8:17 dice, habiendo sufrido con Cristo, serán juntamente glorificados. Primeramente seremos glorificados. Habiendo sufrido con Cristo, seremos glorificados. Pero una vez habiendo vencido todo esto, ¿qué? Primeramente, Dios dice, tendrá dominio. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es esto? Pues vamos y vamos a foguear un poquito y vamos a tocar, si usted no ha tocado mucho el Apocalipsis, yo quiero que vaya así rápidamente a Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26. Y si no lo encuentra, lo voy a ir leyendo un poco despacio para que usted lo vaya agarrando. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, Dios restaura la autoridad en nosotros. Dios restaura la autoridad que tenía el primer hombre. Dios restaura todo. Dios completa su obra. En otras palabras, Él completa la obra que Él empezó en usted y en mí. Es completado, pero en aquel que venciere y estuviere hasta el final. También dice como segundo, serán vestidos con vestiduras blancas. Ahí nomás no le dé mucha a la Biblia. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no, dice, hay una parte ahí, y no borraré su nombre del libro de la vida. La pastora ya ha hablado de estos libros. Hay diferentes libros. Está el libro de la vida y ese libro de la vida donde está inscrito todos aquellos que han venido a los pies de Cristo, le han recibido como su único y personal Salvador, están inscritos en ese libro de la vida. Y continúa diciendo y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Imagínense, yo diré, hermano Alan, aquí está, y se lo confesará delante de Dios. Pero dice que al que no, ni siquiera sabrá su nombre, lo va a llamar amigo. O ni siquiera te conozco. Pero al que venciere y estés hasta el final, será vestido con vestiduras blancas. Otra, comerán del maná escondido. Y usted pensó que no iba a comer de ese maná, ¿verdad?
Usted no se ha preguntado, pero el pueblo de Israel comió maná y yo no voy a comer maná. Pues usted también va a comer maná, va a probar ese maná que cayó sobre el pueblo de Israel. Pero ¿dónde está eso, pastor? Apocalipsis 2:17. Y dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo no voy a entrar ahí, cada una de esas es otra predicación, si no, no salimos de aquí. Pero es hermoso todo lo que el Señor nos va a dar. No sé, ¿no lo anima a usted a seguir adelante? ¿No lo anima a seguir avanzando a pesar de la persecución, a pesar del dolor, del sufrimiento? Si usted cayó ahora, levántese en el nombre de Jesucristo, siga adelante y pelee hasta el final. Qué lindo, porque Dios ahora está mostrando su misericordia, pero va a haber un tiempo donde esa misericordia será quitada. También dice Cristo, la palabra del Señor, que recibirán de Cristo la corona de la vida eterna. Apocalipsis 1:10. Y dice, lo tengo equivocado, pero la palabra del Señor dice que nosotros recibiremos la corona de la vida eterna. Son nosotros, hermanos, recuerde que el primer hombre en Génesis dice que el hombre, hermanos, comía de un fruto, de aquel fruto que le iba a dar, que no iba a morir. Sea nosotros en el plan de Dios, nosotros ya en el plan de Dios nosotros íbamos a ser eternos. Pero entró el pecado y eso trajo muerte. Pero cuando venimos a Cristo dice que tenemos vida eterna. Por eso es que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. So nosotros, hermanos, viviremos eternamente con Cristo. Y por último, dice que se sentará con Cristo en su trono. ¿No es glorioso eso, hermano? Estar sentado en el trono con Jesucristo. Apocalipsis 3:21. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, lo que nos espera es algo glorioso. En conclusión, todo lo que estés pasando en este momento, hermano, que no te detenga. Que no te detenga a seguir adelante. Tú como buen soldado de Jesucristo, tú como una persona que te enredaste en los negocios de Jesucristo, sigue fiel hasta el final. Recuerda, yo sería mentiroso en decir que no va a haber persecución en tu vida. Sería mentiroso en decirte si no van a haber penalidades, si no van a haber quien hable algunas veces de ti. Pero, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es la posición que tú tomas cuando eso sucede? Recuerda que la palabra del Señor dice, bienaventurados sois cuando hablan mal de ti, pero siendo mentiras. Vamos a sufrir algunas cosas, pero lo importante es que permanezcamos firmes hasta el final.